Clara era una joven de 25 años, de cabello castaño y ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo la luz del sol. Vivía en una casa antigua, heredada de sus abuelos, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. La casa era amplia, con techos altos y paredes de piedra que guardaban los secretos de generaciones pasadas. En el patio trasero, había una bodega que había sido construida décadas atrás. Era un lugar oscuro, húmedo y lleno de rincones que Clara prefería evitar. No solo por su aspecto sombrío, sino porque albergaba a sus mayores enemigos, las cucarachas. Desde que tenía memoria, Clara había sentido un miedo irracional hacia esos insectos. No era un simple disgusto, sino un terror que le helaba la sangre y le hacía perder el control. El simple hecho de ver una cucaracha arrastrándose por el suelo era suficiente para que su corazón se acelerara y su cuerpo entrara en pánico. Sus amigos y familiares se burlaban de su fobia, diciendo que eran solo bichos inofensivos, pero para Clara, eran criaturas repugnantes y aterradoras. A pesar de su miedo, Clara sabía que no podía evitar la bodega para siempre. Era el lugar donde su familia guardaba conservas, herramientas y otros objetos que no cabían en la casa. Cada vez que necesitaba algo de allí, se armaba de valor, tomaba una linterna y entraba con pasos cautelosos, rezando para no encontrarse con ninguna cucaracha. Pero aquel día, todo sería diferente. Era una tarde de verano, calurosa y húmeda. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Clara había decidido ir a la bodega para buscar unas mermeladas que su madre le había pedido. Con la linterna en una mano y un bastón en la otra, por si acaso necesitaba defenderse, abrió la pesada puerta de madera que chirrió como si protestara por ser molestada. El interior de la bodega era tan oscuro y silencioso como siempre. Clara encendió la linterna y el haz de luz iluminó los estantes llenos de frascos y cajas polvorientas. Respiró hondo y avanzó con cuidado, evitando pisar cualquier cosa que pudiera moverse. Pero algo en el ambiente le pareció extraño. Había un zumbido sordo, como si miles de pequeñas patas se movieran al unísono. Se detuvo en seco, escuchando con atención. El sonido parecía venir de todas partes. De repente, algo cayó sobre su hombro. Clara se quedó paralizada, sin atreverse a mirar. Sabía lo que era. Lentamente, giró la cabeza y vio una cucaracha negra y brillante que se movía hacia su cuello. Con un grito ahogado, la apartó de un manotazo y retrocedió, pero en ese momento, el zumbido se intensificó. Antes de que pudiera reaccionar, una cascada de cucarachas comenzó a caer del techo. Eran cientos, miles, cubriendo el suelo, las paredes y, en cuestión de segundos, su cuerpo. Clara gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se ahogó en el mar de insectos que la rodeaban. Sentía sus patas correteando por su piel, sus antenas rozando su rostro, sus cuerpos aplastándose contra su ropa. Intentó sacudírselas, correr hacia la puerta, pero tropezó y cayó al suelo, donde las cucarachas la cubrieron por completo. El pánico la invadió. Su mente se nubló y su cuerpo se tensó hasta el límite. No podía pensar, no podía respirar. Solo sentía el horror de aquellas criaturas arrastrándose sobre ella. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que, finalmente, lograra arrastrarse hacia la puerta y salir al patio. Las cucarachas se dispersaron, pero el daño ya estaba hecho. Clara se quedó tirada en el suelo, temblando y llorando. Su ropa estaba manchada y su cuerpo picaba por todas partes. Lo peor era la sensación de que aún la sentía, como si sus patas siguieran recorriéndola. Desde ese día, su vida cambió por completo. No podía entrar en la bodega, ni siquiera acercarse al patio trasero. El simple sonido de un insecto volando cerca de ella la hacía entrar en pánico. Las pesadillas se volvieron constantes, y en cada una de ellas, las cucarachas la perseguían, la cubrían, la ahogaban. Intentó buscar ayuda. Fue a terapia, probó técnicas de relajación, incluso se mudó a un apartamento en la ciudad por un tiempo, pero nada parecía funcionar. El trauma estaba profundamente arraigado en su mente. Años después, aún recordaba aquel día con una claridad aterradora. La bodega seguía allí, cerrada y abandonada, como un recordatorio de su peor pesadilla. Clara nunca superó por completo su miedo a las cucarachas, pero aprendió a vivir con él. Aprendió a evitar los lugares oscuros y húmedos, a revisar cada rincón de su casa antes de dormir, a mantener insecticidas a mano en todo momento. Y aunque sabía que era irracional, no podía evitar sentir que, en algún lugar, aquellas cucarachas la estaban esperando. La historia de Clara se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los niños contaban versiones exageradas de lo que había sucedido, y algunos incluso decían que la bodega estaba maldita. Pero para Clara, no era una leyenda. Era un recuerdo vivo, una sombra que la perseguía cada día de su vida, y aunque intentaba seguir adelante, sabía que, en lo más profundo de su ser, aquel día en la bodega la había cambiado para siempre.